Les damos la bienvenida a esta séptima cápsula del taller de acuaponía del programa Conciencia y la Caldera. En ella les contaremos cuáles son los parámetros de calidad de agua más importantes a tener en cuenta en un cultivo acuapónico, cómo mantenerlos en niveles saludables para los organismos de nuestro sistema y algunas formas de monitorearlos diariamente. El agua de nuestro sistema acuapónico provee de los macro y micronutrientes a los vegetales de cultivo. Y es el medio por el cual los peces reciben el oxígeno para sobrevivir. También es el medio donde emiten sus excreciones, que serán transformadas posteriormente por las bacterias en nutrientes para las plantas. Un buen mantenimiento de la calidad del agua es esencial para asegurar la supervivencia y el crecimiento de todos nuestros organismos, y será la clave del éxito del cultivo acuapónico. Los 5 parámetros principales que definen la calidad del agua en un sistema acuapónico y que debemos monitorear periódicamente para asegurar el éxito del cultivo son los siguientes: la temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto, el pH, la concentración de compuestos nitrogenados, principalmente amonio, nitrito y nitrato, y también la alcalinidad del agua. La temperatura del agua puede medirse con termómetros situados en el interior de los sistemas experimentales, o también puede medirse con sondas conectadas a dispositivos electrónicos, que monitorean este parámetro normalmente en conjunto con otros durante todo el desarrollo del cultivo. La temperatura es un factor muy importante porque, por un lado, asegurará la supervivencia de nuestros organismos, siempre que ésta esté dentro del rango de tolerancia de la especie que hayamos elegido. Por otro lado, determinará la tasa metabólica de los peces. ¿Esto qué significa? Que a mayor temperatura del agua, nuestros organismos pueden alimentarse más y tendrán un crecimiento más rápido. Sin embargo, como veremos después, esto podría traer consecuencias en la disminución de la concentración de oxígeno disuelto, por lo que habrá que tener un balance entre estos dos parámetros. La combinación de peces y vegetales a cultivar también deberá presentar similitudes en cuanto a las temperaturas óptimas de crecimiento para ambos tipos de organismos, y es recomendable trabajar con especies adaptadas al clima local. El oxígeno es el parámetro que incide en forma determinante sobre la calidad del agua, dado que en su ausencia la mortalidad de los peces puede ocurrir en muy poco tiempo. Además, mantenerlo a muy bajas concentraciones puede disminuir considerablemente el proceso de nitrificación, llegando incluso a no poder completarse. El garantizar concentraciones altas de oxígeno en el sistema es vital para los peces, también para los vegetales y de manera especial para los distintos grupos de bacterias presentes en el sistema.
que lo utilizan en procesos clave como la descomposición de materia orgánica excretada por los peces y para el proceso de nitrificación, eliminando así el amonio tóxico del agua del cultivo. La solubilidad del oxígeno en el agua dependerá de la temperatura de la misma. Si tenemos muy altas temperaturas en el agua, el oxígeno podría no ser suficiente para la supervivencia de nuestros organismos. En términos generales, y aunque depende de la resistencia que tenga la especie que hayamos elegido, la concentración de oxígeno disuelto debe mantenerse, ojalá, cercana al 100% de saturación en el agua, o ser igual o superior a una concentración de 6 miligramos por litro de agua. El pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Se presentan en una escala logarítmica con valores que van del 1 al 14. El punto medio, el valor 7, se considera pH neutro. Valores menores a 7 son considerados pH ácidos y los mayores a 7 pH básicos. En sistemas acuapónicos es recomendable mantener el pH cercano al valor neutro. Y esto y su balance es muy importante ya que el pH interviene en varios procesos. Por ejemplo, estos valores cercanos a pH 7 ayudan a disminuir la toxicidad del amonio en el agua y también aumentan la disponibilidad de los nutrientes para los organismos. El pH puede medirse con tiras de color o utilizando kits de análisis con diferentes reactivos y también con sistemas de sondas, que normalmente miden en paralelo también la concentración de oxígeno disuelto y la temperatura del agua. La dureza del agua también puede medirse con kits de análisis utilizando reactivos y con sistemas de sondas. La dureza expresa la medida de iones positivos, también denominados cationes, en el agua, que están compuestos principalmente por calcio, magnesio y hierro. Por otro lado, la alcalinidad es la medida de los carbonatos y bicarbonatos que están presentes y disueltos en el agua. ¿Dónde está la importancia del balance entre estos dos parámetros? Bueno, reside en que las bacterias durante el proceso de nitrificación consumen alcalinidad para eliminar el amonio tóxico del agua, por lo que si este proceso no funciona correctamente, podría inducir la muerte a nuestros organismos. Manteniendo un buen balance, tanto en la dureza como en la alcalinidad del agua, también podremos asegurar así un óptimo pH en el agua de nuestro cultivo. Por último, es muy importante mantener concentraciones aceptables de compuestos nitrogenados en el agua del sistema. Como ya saben, el amonio es el más tóxico de ellos, y aunque no todas las especies son igualmente resistentes a este, debemos asegurar siempre la concentración más baja posible de amonio, siendo esto muy importante para la salud de los peces. El nitrito también puede resultar tóxico a concentraciones relativamente bajas, por lo que es primordial que nuestras bacterias funcionen bien y conviertan estos dos componentes a nitrato, el producto final de la nitrificación y que será absorbido por las plantas. El nitrato no es tóxico a tan bajas concentraciones como los otros dos. Por ejemplo, algunas especies de peces pueden tolerar concentraciones de nitrato de 100 o más miligramos por litro de agua. Pero concentraciones de amonio de tan solo 0,1 miligramo por litro pueden provocar ya daños en los tejidos branquiales de los peces o retrasar su crecimiento. Y concentraciones de 1 miligramo por litro pueden inducir incluso la muerte en algunas especies. Cada uno de los parámetros físicos y químicos que hemos visto y que determinan la buena o mala calidad del agua influyen directamente en los tres componentes principales del sistema: peces, plantas y bacterias. Y debe alcanzarse una calidad de agua compatible con todos ellos, ya que los rangos de tolerancia específicos podrían ser distintos. Como ejemplo,
Fíjense que las bacterias toleran temperaturas entre aproximadamente 14 y 34 grados centígrados. Por lo que, si queremos añadir peces de aguas frías a nuestro sistema, estos toleran temperaturas de entre 10 a 18 grados centígrados aproximadamente. Entonces, con estos datos, lo ideal será implementar nuestro sistema en el rango de temperatura que pueda ajustarse a ambos tipos de organismos, que en este caso serían de entre 14 y 18 grados centígrados. Así, ambos organismos podrán tolerar esta temperatura del agua. Para poner otro ejemplo, el pH que toleran las plantas se sitúa en un rango entre 5,5 y 7,5. Entonces, debemos buscar qué rango prefieren los peces que vamos a añadir y buscar así un pH compatible para todos los organismos. En este caso, podría ser un rango entre 6 y 7,5. De todas formas, y esto es muy importante, el valor de pH recomendado en sistemas de acuaponía se sitúa entre 7 y 7,5, ya que se ha demostrado que este rango de valores es más favorable para las bacterias y para favorecer el proceso de nitrificación. Es por eso que les vamos a recomendar que implementen siempre y mantengan el nivel de pH de su sistema entre estos dos valores. Los métodos de medición de parámetros de calidad de agua pueden ser muy diversos y dependerán de las exigencias que tenga nuestro sistema y también de la disponibilidad de recursos que podamos tener. Como veíamos, existen los denominados kits de análisis, que permiten, a través de protocolos bastante sencillos y de la aplicación de diferentes reactivos, determinar la concentración en el agua de casi todos los parámetros esenciales que debemos monitorear en nuestro sistema de acuaponía. Por otro lado, existen sistemas de sondas, que son dispositivos electrónicos que realizan mediciones de multitud de parámetros en tiempo real, como por ejemplo concentración de oxígeno, temperatura, pH del agua y también determinan la concentración de algunos compuestos nitrogenados como nitrato, nitrito o amonio. Por último, algunos componentes determinantes de la calidad de agua también pueden medirse con equipos denominados espectrofotómetros y que también nos dan alta precisión en los resultados obtenidos. Ahora ya conocemos qué parámetros de calidad de agua son más importantes para tener en cuenta en el desarrollo de un sistema de acuaponía y algunas formas de cómo realizar sus mediciones. En la próxima cápsula veremos qué actividades deben realizarse diariamente, semanalmente o periódicamente para mantener una correcta salud de todos los organismos de nuestro sistema. Hasta la semana que viene.